Buenos días compañeros, licenciados. Este es mi aporte para la clase de Realidad Nacional de la semana 1 y 2. En este video vamos a hablar sobre lo que son los modelos de desarrollo del Ecuador. Sí, para entender esto vamos a entender qué es un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo es la manera en que un país organiza su economía. ¿Sí? Dentro de esta organización existen varios modelos que se aplican. Uno de los que yo voy a comentarles es el modelo agroexportador. ¿De qué se trataba este modelo agroexportador? El país tomaba obviamente como base en este caso la exportación de productos agrícolas, era su principal medio de exportación. ¿Sí? Más o menos como un dato, en América Latina en el siglo XIX surge este modelo, lo que nos permite ya ingresar en la economía mundial de lo que es la exportación. Cuando este modelo ya llega acá al Ecuador, la producción agrícola principalmente constaba en lo que es el banano, el café y lo que sería el cacao también. ¿Sí? Más o menos para el periodo de la Revolución Liberal, la economía del país dependía específicamente de estos productos, ¿sí? Lo que a veces nos hacía muy dependientes de importar otros productos que aquí no se producía correctamente, ¿sí? Para el periodo plutocrático esto cambia, ya que la diversidad de productos empieza a surgir cuando nosotros empezamos con la producción y exportación de lo que es la caña de azúcar y también lo que es el arroz. ¿Sí? Gracias a este incremento, obviamente, el gobierno ayuda a los productores abriendo canales. ¿Qué tipo de canales? Empieza lo que es la construcción de los puertos marítimos en la costa y también la construcción del ferrocarril, ¿sí? Que esto permitía las conexiones entre lo que es la costa y la sierra. ¿Sí? Igual, más o menos para la época de los años 60-70 existe una crisis de lo que es el banano. Como era uno de nuestros principales medios de exportación, esto obliga al gobierno consiguiente a crear un modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Que sustituía obviamente la manufactura por la fabricación interna. En este caso se motivaba a la población a consumir el producto nacional como su principal fuente de alimentos. ¿Sí? En los años 70 la sustitución de importaciones tiene bastante éxito, ¿no? Gracias al sector petrolero, que era una fuente de ingresos que también ayudaba a este sector. ¿Sí? Con este pequeño antecedente podemos también pasar al siguiente modelo, el modelo neoliberal. ¿De qué se trataba este modelo neoliberal? Este modelo era un modelo económico que apoyaba bastante lo que era la economía de libre comercio. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que el gasto público era reducido y se ponía como principal eje a todo lo que es del sector privado. ¿Sí? El gobierno apoyaba al sector privado de igual manera abriendo canales de exportación y comercialización de los productos. El Estado en este caso ayudaba a los productores de alguna manera no poniéndole trabas al momento de exportar. ¿Sí? En la época de los años 70 existe de igual manera una caída del precio del petróleo. ¿Sí? El expresidente Jaime Roldós Aguilera, por esta caída del petróleo, obviamente en su gobierno asume un endeudamiento que venía ya como esta crisis de la caída del petróleo. ¿Sí? Y tras su muerte la crisis continúa, nunca mejora. ¿Sí? Y para esta época de igual manera ocurre un fenómeno del Niño, lo cual afecta todavía aún más lo que sería el subsidio de las importaciones que el gobierno daba a lo que sería el sector privado, y esto causaba la inflación del país. ¿Sí? De igual manera, en el siguiente mandato, el presidente León Febres Cordero toma el poder con el modelo neoliberal como base y ejecuta leyes de emergencia para lo que serían los productores y también leyes de emergencia para lo que sería la minería, la vivienda e hidrocarburos. Esto se vuelve más fuerte todavía en el gobierno de Sixto Durán Ballén, con un neoliberalismo mucho más radical que toma como eje obviamente la privatización de lo que son los servicios públicos, privados,
lo que sería telecomunicaciones. Y de la misma manera esto continúa con este modelo neoliberal hasta la época de 1999, que en ese año el presidente actual era Jamil Mahuad, ¿sí? Aquí en este año la crisis económica aumenta aún más y obviamente la caída del PIB afecta mucho más a la producción. Había mucha inflación y como principal auge de lo que sería la caída de la crisis económica fue la devaluación del sucre, ¿sí? Por lo que en este caso el presidente de esa época decide dolarizar el país, lo que afecta mucho a la población ecuatoriana. Esto de alguna manera con el paso de los años ayuda a mejorar la economía del país, ya que debido a la migración los envíos de remesas de nuestros compatriotas al extranjero ayudaban a sostener de alguna manera el país, ¿sí? Para el 2006 el neoliberalismo cambia, ya que se asume otro método de gobierno con el presidente Rafael Correa, ¿sí? En este modelo cambia con el conocido modelo de la revolución ciudadana, ¿sí? Donde el crecimiento de la economía fue impresionante gracias al alto precio de lo que sería el barril del petróleo. Para el 2008, de igual manera, comienza una crisis mundial por el precio del barril del petróleo y el gobierno de esa época decide dar una planificación estatal en donde el crecimiento del sector público se empieza a hacer más grande, ¿sí? Este suceso es importante ya que en el 2013 se decide cambiar en lo que sería la matriz productiva, priorizando también el producto nacional, donde de alguna manera se vuelve a hacer lo que se hacía en gobiernos anteriores, ¿sí? De igual manera, como último dato, en el año 2014 hasta casi el 2017, el precio del petróleo sigue en descenso, sigue cayendo aún más y esto afecta más al país, ¿sí? Cae en una crisis muy fuerte, pero esto no impide que el presidente de esa época continúe con una inversión y con un endeudamiento público, ¿sí? Sin tomar en cuenta que ya no existía reservas económicas del gobierno, ¿sí? Al existir mucho endeudamiento en este periodo presidencial, una vez que ya termina, el presidente como último punto, último decreto a realizar, crea lo que es un acuerdo y firmas de tratados con la Unión Europea, ¿sí? Terminando su ciclo con una política de inversión muy controversial y dejando en auge lo que sería su modelo económico con el cual él inició, ¿sí? Este fue mi aporte referente a lo que son los modelos de desarrollo en el Ecuador. Espero haya sido de su comprensión y muchas gracias por su atención.